Shabbat Shalom, amados Ajín y Ajayot, un gusto saludarles. El que les habla, su servidor, Roé Pedro Cashbel, y reciban un saludo, en verdad grande, Gadol, de parte de esta su Keilah Internacional Emanuel. Bienvenidos en este Shabbat. Vamos a compartir el día de hoy. Ahorita nos atrasamos un poquito con la parashá. En la semana vamos a compartir la siguiente parashá para volver otra vez a alinear las parashá y vayamos de acuerdo con la casa de Israel. Así que, amados, pues bienvenidos. Les invitamos a que, si usted estos estudios les son de bendición a su vida, los comparta con sus familiares, sus amistades. Es muy importante que el mensaje de la Torah se divulgue, porque estamos en tiempos muy, pero muy complicados. Lo invitamos también a que, si usted quiere suscribirse a nuestros canales, tenemos dos en YouTube. Uno se llama Teilín 121 y el otro Keilah Internacional Emanuel Oficial. También puede suscribirse y darle me gusta y compartir en nuestra página oficial también de Facebook, Keilah Internacional Emanuel. Si quiere usted recibir audios, algunos en vivo y otros grabados, bueno, pues tenemos la plataforma Anchor. Usted ahí nos encuentra como Simcha Channel. También en el grupo de Telegram, también ahí subimos audios constantemente, para que usted lo menos escuche. Y como le repito, si son de bendición a su vida, nos ayude bendiciendo a otras personas. Comparta, suscríbase, y en verdad le aseguro que usted puede ser de mucha luz para muchas aquellas personas que están caminando por oscuridad. Bueno, pues vamos a comenzar ahora sí que este gozo, esta alegría por compartir lo que puede llamarse siempre un deleite, la parashá. O también le llamamos perashá, ¿verdad? Acompáñenme, por favor, vamos al libro de Bemidbar, al libro de los números. Y vamos a encontrar en el Perek 16, capítulo 16, Pesuquín del 1 en adelante. Nos vamos a ir a lo que es números 16, números 17, números 18, del 18 hasta el 32. Y ahí es donde abarca prácticamente la parashá Korah. Si recordamos, en la parashá anterior, en la parashá Shelat, hablábamos de algo de muy importancia, que era el cordón azul en los flecos, en el borde de la ropa, en las cuatro esquinas, que es conocido como los tzitzit, ¿verdad? Bueno, pues entonces podemos hablar ahora de Korah. Estudiábamos hace unos momentos antes de empezar la transmisión acerca de Korah. Y tiene aquí un título bien importante, porque yo les voy a dar dos, pero ahorita vamos a leer el primero que viene dentro de la escritura, el cual dice: Korah, la rebelión de Korah, Datán, ¿y qué más? Abirán. ¿Sí? ¿Se me está siguiendo con su escritura? Sí. Entonces son Datán, que es Korah, Datán y Abirán, ¿verdad? Vamos a leer algunas partes de esto para antes de entrar a nuestro compartimiento de el ensayo de esta parashá. Sí, vamos a ir tocando algunos puntos importantes. Por ejemplo, vamos a leer entonces números del 16, del 1 en adelante. Vamos a leer solamente unos pesuquín, unos versos. Y dice, con el permiso de Akadosh Baruj Hu: Korah, hijo de Yizhar, hijo de Keat, hijo de Leví, junto con Datán y Abirán, hijos de Eliad, y Om, hijo de Pelet, descendientes de Reubén. Dice, ¿qué dice aquí? Tomaron gente y se levantaron contra Moshe con 250 israelitas, capitanes de la comunidad, escogidos en la asamblea, hombres de reputación. Vamos a ver lo que dice el verso 3. Se combinaron contra Moshe y Aarón y les dijeron: ustedes han ido muy lejos, porque todos en la comunidad son consagrados a Yahweh.
todos ellos y Yahweh está en su medio. ¿Por qué entonces se levantan ustedes por sobre la congregación de Yahweh? En el verso 4 nos dice, cuando Moshe oyó esto, cayó sobre su rostro. Entonces le habló a Corá y a toda su compañía y les dijo, vengan por la mañana, Yahweh dará a conocer quién es suyo y quién es consagrado, y le concederá acceso a él, le concederá acceso al que haya escogido. En el verso 6, hagan esto, tú, Corá y todo tu grupo, tomen incenciarios y mañana pongan fuego en ellos delante de Yahweh. Entonces el hombre a quien escoja Yahweh, ese sea el consagrado. Ustedes han ido muy lejos, hijos de Leví. En el verso 8, Moshe le dijo, además a Corá, díganme por favor, hijos de Leví, ¿les parece poco que el Elohim de Israel los haya apartado a ustedes de la comunidad de Israel y les haya dado acceso a él para realizar los deberes de la morada de Yahweh y para ministrar a la comunidad y servirle? Ahora que él los ha acercado a ustedes y a todos sus compañeros levitas, ¿ambicionan también el sacerdocio, el servicio coanín? Ciertamente es contra Yahweh que tú y todo tu grupo se han confabulado, porque ¿quién es Aarón para que murmuren contra él? Moshe mandó llamar a Datán y Abirán, hijos de Eliad, pero ellos dijeron, no iremos allá. ¿Te parece poco habernos sacado de una tierra que fluye leche y miel para hacernos morir en el desierto, para que también insistas en dominarnos? ¿Cuántas y cuántas veces hemos visto, amados, aquí en Hayot, sí, que las quejas del pueblo? Como les dije, desde el Éxodo para acá, Moshe solo recibía quejas. Y en algún momento por eso se dio este levantamiento de Corá, de Datán y Abirán. Dice, ¿cómo es posible que nos sacaste de un lugar donde nosotros recibíamos bastante bendición? Teníamos un techo, teníamos alimento. O sea, qué rápido se les había olvidado, ¿sí?, todo lo difícil que habían vivido en la tierra de Misraim, en la tierra de Egipto. ¿Sí? Y que en algún momento la llegaban a llamar en algún momento también leche y miel, que cuando no era cierto. La tierra que nuestro Padre bendito y llamado que tenían como promesa, nuestro Padre les dijo, yo lo llevaré a una tierra donde fluye ¿qué? Leche y miel. Entonces no podían hacer comparativos entre la tierra de Egipto a la tierra donde nuestro Padre bendito y llamado los estaba llamando. Por eso dijo en este momento, en ese momento Datán y Abirán, ellos dijeron, no iremos allá. ¿Te parece poco habernos sacado de allá de esa tierra que según ellos mencionan aquí, fluía leche y miel, para hacernos morir en el desierto, para que también insistas ahora, dice, en dominarnos? El verso 14, tú no nos has llevado a una tierra que fluye leche y miel, ni nos has dado posesión de campos y viñedos. ¿Vas a sacarle los ojos a estos hombres? Pues dice, no iremos. Moshe estaba muy ofendido y le dijo a Yahweh, no prestes atención a su ofrenda. Yo no les he quitado un asno a ninguno de ellos, ni he perjudicado a ninguno de ellos. Veamos nada más cómo era la paciencia tan grande de nuestro patriarca Moshe, que aún estas situaciones de conspiración, de levantamiento, él oraba y le pedía perdón, sí, por ellos. Él levantaba tefila ante un pueblo que en algún momento se comportaba como malagradecido, ¿sí? Obviamente llegó un punto en el que Moshe ya no pudo soportar este tipo de presiones, este tipo de quejas, ¿sí? Y eso lo vamos a descubrir más adelante qué fue lo que pasó. Vamos a ir ahora al verso 17 donde nos habla del Becat o Wehab, también se puede pronunciar de esa manera.
Nos habla ahí que la vara, dice, la vara florecida de Aarón, o también la vara florecida de Aarón. ¿Sí? Nosotros pronunciamos más el término Aarón, ¿por qué? Porque es un nombre que le fue dado después, posteriormente, de más título. Porque normalmente antes era Aarón, nada más. ¿Sí? Y es que muchas personas dicen, es que ¿por qué Roy le dice así a Aarón, David, etcétera, etcétera, ¿no? Pero porque vemos aquí que le fue cambiado. Si no hubiera sido cambiado nada por parte de nuestro Abba Padre, pues se lo seguiríamos llamando Aarón, nada más, ¿verdad? Sí, pero hubo cambios. Entonces dice en el libro de los Números 17, del 1 en adelante, dice, Yahweh le habló a Moshe y le dijo, ordénale a Eleazar, hijo de Aarón, el sacerdote, que saque los incensarios de entre los restos del incendio, porque son consagrados, y que esparza las brasas. Los incensarios de los que han pecado a costo de sus vidas deben ser convertidos en láminas martilladas para enchapar el altar, porque una vez que se han usado para ofrendas de Yahweh han quedado consagrados, y que sirvan de advertencia para el pueblo de Israel. En el verso 4 dice, Eleazar el sacerdote tomó los incensarios de cobre que habían usado para ofrendas, los que murieron en el fuego, y los martillaron hasta convertirlos en láminas para el altar. Más adelante, en Números 17, 16 dice, Yahweh le habló a Moshe y le dijo, háblale al pueblo israelita y toma de ellos entre los capitanes de sus casas ancestrales una vara por cada capitán de casa ancestral, 12 varas en total. Escribe el nombre de cada hombre en su vara, porque hay una vara por cada cabeza de cada casa ancestral. También escribe el nombre de Aarón sobre la vara de Leví, o la vara de Leví. Dice el verso 19, deposítalas en la carpa de reunión delante de la alianza, donde yo me reúno contigo. La vara del hombre que yo escojo reverdecerá, y yo me desharé de las insensantes murmuraciones de los israelitas contra ustedes. Entonces vemos en el 21 que dice, Moshe les habló hacia los israelitas, los capitanes le dieron una vara por cada capitán de casa ancestral, 12 varas en total. Entre esas varas estaba la de Aarón. En el verso 22, Moshe depositó las varas delante de Yahweh en la carpa de la alianza. Al día siguiente Moshe entró en la carpa de la alianza y vio que la vara de Aarón de la casa de Leví había reverdecido, había echado retoños, producido flores y dado almendras. Interesante, ¿verdad? Vemos más adelante en el capítulo 18, verso 11, dice, esto también será tuyo, las ofrendas de dádiva, de sus contribuciones, todas las ofrendas elevadas de los israelitas te las doy a ti y a tus hijos y a las hijas que están contigo, como un derecho perpetuo. Cualquiera de tu casa que esté puro puede comerlas. Todo lo mejor del aceite, el vino nuevo y el grano, las porciones selectas de los que se presentan a Yahweh, te la doy a ti. Los primeros frutos de toda la tierra que traigan a Yahweh será tuyo. Cualquiera de tu casa que esté puro puede comerlas. Interesante, mis amados, aquí en aquello. Hasta aquí vamos a dejar este pequeño, vamos a decirlo así, resumen de lo que nos habla la escritura dentro de la parasha Korat, ¿verdad? Ahora vamos a entrar a las apreciaciones de este estudio. Sí, vamos a ver. Dice, por ejemplo, vamos el título de la primera apreciación, porque si usted lo quiere apuntar, el título de la primera apreciación, vamos a tratar de que sean 2 o 3 apreciaciones. La primera, el título es Toda la congregación es sagrada. Toda la congregación es sagrada. ¿Sí? Esto no lo apunte, pero se lo voy a decir. Haga de cuenta que aquí el mensaje a futuro es que
toda la congregación, la obligación que tiene la congregación es ser sagrada, apartada, ¿sí? Kadosh, en otras palabras, ¿sí? Por eso dime, ¿qué dice que debe de hacer a manera de subtítulo? Debe de haber una unidad y una igualdad. Lo contrario sería que hubiese una igualdad y la rivalidad fuera la unidad, o viceversa, que hubiese unidad, pero que dentro de esa unidad hubiese una igualdad, ¿sí? Caso contrario sería, fíjense, vamos a cambiar el sentido de estas palabras, que hubiese unidad, pero desigualdad, ¿verdad? O que hubiese igualdad y no hubiera unidad, y más sin en cambio lo que hubiera sería rebeldía. Hoy en la actualidad, las congregaciones, las Keilot, están pasando por una situación así de ese tipo, que lejos de ser una unidad y una igualdad, están siendo unidad contra igualdad, ¿sí? O unidad contra rebeldía. Recordemos que dentro de la casa de nuestro Padre bendito y amado, todos somos importantes, todos somos iguales, ¿sí? Entonces, ¿qué tenemos que entender? ¿Sí? Que fuimos todos llamados a prestar un servicio dentro de la casa de nuestro Padre amado. Todo aquel que niega el servicio dentro de la casa del Padre, porque dice, es que Roe, yo no puedo hacer un servicio porque me da miedo, soy cobarde, soy temeroso. Pues yo qué le puedo decir, el Eterno y usted, o usted y el Eterno, porque usted lo tendrá que tratar eso con nuestro Abba Padre. ¿Qué le va a preguntar? De los talentos que yo di para que fueran repartidos dentro de mi casa, tú tuviste la bendición de tener uno de esos talentos para servir en un ministerio, pero ¿cuál fue lo primero que dijiste? A lo mejor si están dos personas, el primero dirá, heme aquí, envíame a mí, ¿verdad? Pero la otra persona puede decir, no, pues es que yo la verdad no, soy muy temerosa, pero Hashem puso sus ojos en usted. ¿Y cómo es que usted ahora no quiere servirle a nuestro Padre amado? No, es que me da miedo, soy cobarde. Bueno, nosotros ya cumplimos con darle el mensaje. Usted forma parte de nuestra unidad, pero no quiere caminar en la igualdad, ¿verdad? Porque todos vamos a caminar juntos y el llamado es para todos. Pero si esa persona me dice, no, yo no quiero, entonces alguien de la barca ya no va a remar igual. Porque lo que le va a ganar es obviamente la preocupación, una desesperación, va a entrar en aflicción porque le va a dar miedo el poder tener un servicio a nuestro Padre, ¿sí? ¿Cuántos de aquí desean tener un servicio dentro de la casa del Padre? ¿Sí? Nada más la mora, así arriba, sin miedo, ¿sí? Nada más porque no les enfoca la cámara, así no, porque vieran. ¿Sí? Entonces, la cuestión es esa, que todos tenemos que tener un ministerio, un servicio dentro de la casa del Padre. Todos fuimos llamados a servir, ¿sí? Entonces, ¿qué dice? Que tenemos que tener que primeramente que una unidad, un ejad, todos unidos, pero también que tengamos una igualdad. Si hay una unidad contra igualdad, entonces ya estamos mal. O si hay, como les dije hace unos momentos, si hay unidad, pero si hay también arrogancia, rebeldía, de nada sirve, ¿verdad? Vamos a ver, amados Ajín y Ajayot, vamos a entrar. Antes de eso les quiero dar el vocabulario de esta parasha, de la parasha 38, ¿verdad? Korah, ¿verdad? Vamos a ver, la primera palabra que vamos a ver es, ahí la tenemos allá en el pizarrón por si quieren verla, es Baal Maloket, ¿verdad? Baal Maloket, que significa el amo o señor de la discordia. Interesante.
Normalmente, cuando el enemigo ve que hay una bonita unidad, ¿sí? Él hace su parte, ¿eh? Puede mandar a una persona que venga disfrazada de hermano, de buena hermana, que a lo mejor venga con su cobertura en su cabeza, viene hasta con talit, sillot, pero en su corazón lo único que viene a hacer es una separación, una división. A que el ejad, la unidad bonita que haya, él dice, yo la voy a romper. Y esa persona se puede decir que vamos a darle una interpretación a eso, podría ser eso, el Baal Makloket, que es el amo o el señor de la discordia. Y si éste se posa en una vida de un débil, es producto para que cada reunión que se tenga, ya sea de semana o en Shabbat, esta persona siempre esté llevando la contraria. Esté en desacuerdo. Diga, es que ¿por qué esto? ¿Por qué esto, el otro, aquello? Muéstreme en qué parte de la Torah dice esto. Todo quiere que se lo muestren, ¿no? Haga de cuenta que es una especie de un Tomás moderno, ¿verdad? Hasta no ver, no creer. O sea, exigen tanto, pero ellos no dan nada a cambio. La cuestión es que si vamos a nosotros a exigir algo, pues también hay que dar algo a cambio, ¿sí? Para que estemos iguales, para que digamos, ¿por qué? Haya igualdad. Entonces, el Baal Makloket, ¿sí? Es el amo o señor de la discordia. Le voy a decir una palabra que ustedes ya conocen, que es la palabra Cohen Agadol, ¿verdad? Traducida al español es sumo sacerdote. Pero hemos dicho que lo más correcto es decir sumo Cohen, ¿verdad? Para que usted lo vaya tomando. La siguiente palabra es humán. Así como lo oye, humán, con acento en la A, humán. Que esta quiere decir artesano, ¿sí? Otra palabra que va a usted a escuchar dentro de este estudio es la palabra Leshen Shamayin. ¿Qué significa eso, Roe? Leshen Shamayin. Significa motivos altruistas y desinteresados, ¿sí? Ayuda, altruismo de forma desinteresada. Vamos a ver otro concepto, que es como que la otra cara de la moneda, que es el término Shelo Leshen Shamayin. Shelo Leshen Shamayin. ¿Qué quiere decir esto al español? Motivaciones subjetivas que no tiene mérito ni tampoco futuro, ¿sí? Vamos a ver entonces la siguiente palabra. La siguiente palabra es Shivin Panin Torah. Ahí la tenemos allá. Shivin Panin Torah. ¿Qué quiere decir esto? Al español está incompleto allá, pero dice, la Torah tiene 70 facetas, para que ahorita lo noten bien. Shivin Panin Torah quiere decir al español, ¿sí? La Torah tiene 70 facetas. Amén. Vamos a hablar ahora de otra palabra, y esta palabra es Hilul Hashem, ¿sí? O Hilul Hashem. ¿Qué quiere decir ahí? ¿Qué dice ahí? A ver, léanlo en voz fuerte. Profanación del nombre, mis amados. ¿Sí? Profanación. Hemos enseñado, ¿cuántas veces hemos enseñado aquí en Aquila a no profanar el nombre del Padre? ¿Verdad? Ni ocuparlo ni en vano, ni a la ligera. Y lo vamos a seguir haciendo, aunque a lo mejor muchos van a decir, ay, Ro, es que ya aparecen discos rayados. Pues no importa. Pero debemos de enseñar, una de las obligaciones que tenemos es enseñar que el nombre del Padre no sea profanado, no sea burlado, ¿sí? Que no se use ni en vano ni a la ligera, ¿sí? Por eso usted va a escuchar para los nuevos, ¿sí? Los nuevos que están tanto viéndonos por primera vez, ¿sí? En la transmisión, para los nuevos que están ahorita aquí en Aquila, nosotros enseñamos lo siguiente, que si es posible usar mejor los términos o títulos proféticos maravillosos, mejor los usemos. El Elión, el Shaddai, ¿verdad? Adonai, Elohim, Hashem,
etcétera, etcétera, etcétera. Son 72 nombres. Entonces podemos ocuparlos para no estar cada rato usando lo que es el tetragramatón, ¿sí? Y decir Yahweh, ¿no? Y estar para todo. Vuelvo a repetir, como lo he dicho en anteriores perashá, a veces eso lo ocupan para incluso hasta maldecir, y eso está malo. La gente que hace eso está trayendo mucha, pero mucha condenación a su vida, ¿sí? Entonces vamos a ver, teniendo esto en consideración, vamos a ver entonces qué nos dice esta primera apreciación, donde nos dice toda la congregación es sagrada. Y si podríamos poner algo entre paréntesis, ahí deberíamos ponerle toda la congregación o toda la Keilah debe de ser sagrada. Si caminar como a pueblo apartado, Kadosh. Amén. En esta parashá nos relata la querella que hubo, por un lado, Corat y sus secuaces, porque pues no se les puede llamar de otra forma. Y por el otro lado, Moshe y Aarón. De una simple lectura de los versículos de la Torá es difícil ver por qué los sabios se refieren a Corá como el prototipo del Baal Malloquet. Ahí está la palabra que vimos hace ratito. Los sabios de la Torá se refieren a Corá como eso, como el prototipo del Baal Malloquet, el amo o señor de la discordia. Miren, ¿cuántas veces vamos a observar que, como les dije, los que estamos aquí en la Keilah vamos a caminar en unidad y nos organizamos? ¿Saben qué? Vamos a pintar de blanco con azul, bonito y todo, ¿no? Vamos a bajar las cortinas, los pizarrones, vamos a dejar todo impecable. Pero nunca va a faltar alguien que le guste llevar la contraria. Que empiece la discordia, ¿no? Que diga, no, es que ¿por qué de ese color? Mejor vamos a hacerlo de otro color. Se vería más bonito, es el único. No, porque las cortinas duran otros 2 meses más. Sí, los pizarrones, pues yo lo veo bien. O sea, siempre querer en algún momento parar una buena obra. ¿Y qué hace aquella persona que es amo de la discordia? Y esa persona lo primero que va a hacer es empezar a hacer un séquito, un grupo. Se va a acercar al de al lado y le va a decir, oye, yo creo que no veo necesario que se pinte la Keilah, la pintamos hace 1 año, ¿no? Yo creo que aguanta todavía otros 2. Y a lo mejor aquella persona que está al lado no pasó por su mente alguna queja, pero dice, pues no lo había pensado. Más si esta persona es débil, No, pues no lo había pensado, tiene razón. Oye, cuando ve ya son 2. Y si siguen así ya van a ser 3, 4, 5 personas. ¿Sí? ¿Qué hizo el enemigo ahí? Como él es conocido, como el amo de la discordia, va a agarrar de prototipo a cualquiera de ustedes, pues para que hagan su obra. Y no permitan que en la casa de Adonai siempre sea una casa bonita, limpiecita, todo, ¿no? ¿Sí? Porque el Baal Malloquet ha entrado y ha hecho la parte que le corresponde, ¿verdad? Entonces, vamos aquí, que a Corac se le conocía como eso, como el amo o señor de la discordia. Después de todo su argumento, era el siguiente, y a manera de pregunta, ¿por qué Moshe había designado a su hermano Aarón como Cohen Gadol? Esa fue una de las primeras preguntas que se hizo Corat, ¿sí? Que dijo, bueno, ¿y por qué hizo a su hermano, no? Cohen Gadol, ¿por qué lo hizo sumo sacerdote? Pues, habemos más personas aquí. Yo creo que Moshe no nombró a su hermano porque fuera su hermano, o porque había lazos de sangre y dijo, no, es que es mi hermano y primero mi familia y todo. No. Hashem fue claro. Hashem le dijo, nombra a Aarón y a sus hijos. ¿De dónde venía la autoridad? De Hashem. Amén. Aleluya. ¿Sí? Entonces por eso dice que de las primeras preguntas fue esa, ¿por qué Moshe había designado a su hermano como el Cohen Gadol?
Si todos los hijos de Israel habían estado presentes durante la revelación en el Sinai, durante la entrega de la Torah. Vemos aquí entonces, dice que toda la congregación se supone, dice, hay una pregunta, ¿sí? ¿Qué hizo Corá? Si toda la congregación es sagrada, todos tenemos el mismo derecho, ¿no? Pero hay algo, siempre que nuestro Abba ve, recordemos que nuestro Abba dice que Él es omnisciente, ¿verdad? Todo lo sabe, todo lo conoce, lo que hay interno de parte de nosotros, ¿sí? Todo lo escucha. Y Él dice que escudriña todo, haga de cuenta que en el momento que estamos de la presencia del Padre, como que nos escanea. Y cuando vemos, Él dice, no, se da cuenta de nuestras debilidades. Este hombre es enérgico, es esto y así, ¿no? Entonces dice, si yo le doy el poder, ¿qué va a pasar? Esta persona se va a llenar, se va a hacer egocentrista, vanidoso, y va a querer estar por encima de los demás, ¿no? Entonces por eso dice, ¿por qué yo o cualquiera de los demás que están aquí, por qué no podemos tener ese derecho? ¿Sí? Pero dice por ahí que Abba escoge a aquellos, a los escogidos, a los que van a llevar un trabajo limpio, puro. Dice, y los aparta, ¿sí? Entonces, ¿qué dice? Dice Corá, a cada uno debería dársele la oportunidad de ocupar tal posición, basado en sus argumentos contra el nepotismo y a favor de la imparcialidad. Corá debería de ser llamado, si eso fuera justo, se le debería llamado el paladín de la igualdad, ¿no? Si hubiese pasado que Corá hubiera sido conforme a un corazón limpio y que sus quejas hubieran sido porque a lo mejor algo se estaba haciendo mal y Hashem lo puso a él para que él notara esa parte y pudiera decirle a Moshe, está pasando esto, ¿sí? ¿Por qué unos sí y otros no? ¿Por qué no mejor caminamos todos en igualdad? Entonces ese título le hubiera quedado pero excelente, ¿no? El paladín de la igualdad, ¿sí? Queremos explicar que la verdadera unidad solo puede ser alcanzada cuando cada miembro del pueblo de Israel tiene una función que únicamente él puede realizar. Es como, por ejemplo, aquí está el Hassan, ¿no? Está, por ejemplo, Moré, shofarista. ¿Por qué tiene, digamos, el shofarista ese ministerio? Porque tiene el llamado de nuestro Abba Kadosh. Desde el momento que agarra el shofar, hay una conexión entre el shofar y él. Ahora sí que el shofar se conecta con la neshama, el alma del que va a ser toquea. Y dice que el momento que hay una combinación excelente. ¿Por qué? Porque pues ya fue escogido por el Padre para hacer esa labor. Pero no todos pueden. Si alguien viniera y me dijera, a ver, yo quiero sentirme el paladín de la igualdad, y ¿sabe qué? Todos tenemos derecho a tocar el shofar, adelante. Pero hay alguien que no se le va a dar, nada más no se le va a dar ese ministerio. ¿Por qué razón, Roe? ¿Por qué? Porque para empezar el ministerio de shofar es un ministerio muy sagrado, ¿sí? Dice que cuando se toca el shofar, es como si usted estuviera escuchando la voz de Adonai. Aleluya. ¿Qué pasa? Trae ministración, trae bendición, ¿sí? Y puede traer incluso un milagro en la vida de la persona. Entonces, por esa razón, vemos que esta era la queja que tenía Corá. ¿Por qué no todos iguales? Dice, todos podemos ser Cohen Agadol, pero déjeme decirle que eso no es cierto. Recuerden que dijimos que algunos fueron llamados en algún momento a estar en un ministerio Catán, ¿verdad? Pero otros a llamar a un ministerio Gadol, grande. Entonces, viendo esta parte, queremos explicar que la verdadera unidad solo puede ser alcanzada cuando uno
o cada miembro del pueblo de Israel tiene una función que únicamente él puede realizar, un lugar que solamente él puede llenar o un propósito que exclusivamente él puede lograr. Vemos que la Torah oral nos enseña que todo humano, ¿qué es la palabra humano? Exacto. Cada artesano odia, dice, fíjese, vamos a ver aquí. Vamos a ver lo que dice la Torah. Todo artesano odia a los que realizan su mismo oficio. ¿Y por qué razón? Pues porque le quita la chamba, ¿verdad? Le quita el trabajo. Por eso en un momento se oye, zapatero, tus zapatos. Entonces, si por ejemplo ponemos, aquí hay una zapatería aquí, y viene el Martí y pone otra enfrente, pues ya le va a hacer competencia. Ya no va a querer de la gracia del otro, aunque estén en la misma línea. Ahí podemos dar un ejemplo que eso es muy distinto. Hay una igualdad de servicio, pero no hay una unidad, ¿verdad? Igualdad, ¿por qué? Porque los dos hacen lo mismo. Pero no unidad, pues porque obviamente cuando usted vaya para allá, al de enfrente, él le va a decir que él es el mejor componiendo zapatos. Y a usted viene para acá y donde está Martí, él le va a decir, no, yo soy mejor que él. Mira, la suela que tengo es de excelente calidad, no, las costuras, pegamento, etcétera, etcétera. Cada quien de ellos va a hacer la parte, pues para ganarse a la clientela, ¿verdad? Entonces podríamos decir que en el caso del humano, pues tenía ahí ese problema porque odia a los de su mismo oficio. La lógica que subyace a esta declaración es que ya que el individuo puede ser fácilmente reemplazado por sus competidores, él siente que además de que no es indispensable, sino que ni siquiera es necesario esta competencia de cavidad, que da cabida a la envidia o a la baja autoestima y llevándolos ¿al qué? Al odio. Muy distinto fuera, mire, ponga atención, muy distinto fuera que en esta calle todos fueran zapateros. Ahí sí no hay problema. ¿Por qué? Porque el sal sale para todos. ¿Sí? Ahí sí entra el término igualdad, porque todos son iguales. Y hay una especie de acuerdo en el que dicen, bueno, tú vas a cobrar por una suela 70 pesos. Ah, pues entonces todos las cobramos en 70 pesos. Y así la persona pues tiene derecho a ir a donde más le parezca, ¿no? Donde más le guste. Dice, vuelvo a repetir, dice, el sol sale para todos, ¿verdad? Entonces, la auténtica armonía y consiguiente unidad son alcanzadas cuando cada individuo percibe que sus talentos, cualidades y características son únicos y aparte son valorados, amados. ¿Sí? Vemos aquí, por consiguiente, la igualdad no solo no es el equivalente a la unidad o fraternidad. Repito, la igualdad no solo es equivalente a una unidad o fraternidad, sino que en algún momento se pueden contraponer, o sea, puede haber incluso una justaposición. Pero dice que si lo vemos desde este punto de vista, la igualdad no solo es equivalente a la unidad, sino que se contraponen. También puede ser que si esta unidad en algún momento dado se conjuga, todos se reúnen, todos hablan, dice, todos pueden llegar a un ¿qué? Buen acuerdo. ¿Sí? Nosotros como seres humanos, incluso dentro de la Keilah de nuestro Padre bendito y amado, tenemos un problema, que todos caminamos diferente. Estamos en una igualdad, pero no en una unidad. Igualdad porque profesamos a lo mejor las mismas raíces hebreas, pero no estamos en unidad. ¿Por qué? Porque unos tienen una doctrina y otros tienen otra doctrina. Pero déjeme decirle una cosa, mis amados aquí en Ejayot. El problema no encierra en la doctrina, más bien son los movimientos, porque los movimientos son creados por el hombre. Dígame usted si en casa de Israel, en Judá tienen ese problema.
No lo hay, ¿por qué? Porque todos van tomados de la mano. Ahora, recordemos que hay judíos liberales, ¿no? Y hay de todos movimientos, pero al menos vamos a hablar de que aquel que sí camina en unidad. Todos van sobre la misma línea y se ve bonito porque perseveran, triunfan. Pero aquel que dice estar en una igualdad, pero no en una unidad, pues va a pensar, por ejemplo, los Ajín. Él dice, yo me gusta ponerme el zig-zig, ¿no? Y otro puede decir, no, a mí no me gusta. Puede decir, pero cualquier es la razón, porque pues es que no está en la Torah. ¿Cómo no? Está en la Torah. Y aunque se lo muestren, no va a estar de acuerdo, ¿verdad? Entonces no hay igualdad. ¿Sí? Digo, pero no hay unidad. Igualdad a lo mejor en muchas cosas sí, pero en unidad no, porque no están caminando bajo los mismos preceptos. Entonces, ¿qué dice? Que Hashem es tan lindo, tan hermoso, tan maravilloso, que nos da la oportunidad de reunirnos en lugares donde es a nuestra conveniencia, ¿sí? Es que yo, Roe, no quiero una Keilah porque se me hacen demasiado religiosos, mejor voy a una congregación donde se vea como un club, ¿sí? Donde podamos convivir y todo y esto, y nada más leemos unos versículos de la Torah y ya la hicimos, ¿no? No. ¿Pero qué dice nuestro Padre? Bueno, pues hasta eso, es lindo y amoroso, que dice, bueno, tú quieres estar allá, pues vete para allá. Tú quieres verte un poco más pues, religioso, vete para allá. O sea, nuestro Padre nos encamina al lugar donde tenemos que estar. ¿Qué tenemos que hacer? Que al lugar que lleguemos vamos a poner nuestro granito de arena. No vamos a cometer el error, ¿sí? De llegar a imponer y es que no. Es que yo creo que lo que esto, y es que yo creo, aquí no hay el yo creo. Nosotros nos debemos de basar a lo que dice la Torah, ¿verdad? La propuesta de Corá implicaba tener una nación, fíjense, escuchen bien, de 600,000 individuos intercambiables y separados, lo cual eventualmente hubiera llevado a la división o incluso la desintegración del pueblo. Mientras tanto, la postura de Moshe y de la Torá era la de asignar a cada quien un puesto, una labor, un servicio, sí, pero que estas personas fueran aptas para el servicio. Promueve la armonía y por ende la verdadera unidad. Eso era lo que buscaba Moshe, ¿sí? Que bueno, yo tengo aquí 70 personas, por ejemplo. Pues cada una darle una labor pero que esa persona sea diestra en poder llevar esa labor, ¿sí? Y entonces así los engranes de la maquinaria funcionan correctamente. ¿Por qué? Porque todos estamos haciendo equipo, estamos haciendo ejad, unidad. Y vamos a caminar bajo el mismo sendero, ¿verdad? Pero ya desde el momento en que dentro de la comunidad la gente no quiere caminar igual y se hace una desigualdad, ahí viene un problema bien grande, ¿sí? Imagínense, la propuesta que tenía Corá era esa. Tener una nación de 600,000 individuos, pero que estos individuos, el momento que pusiera, se pudieran intercambiar. Tú me mandas 1,000 de aquí que no practican eso en esto, tú me mandas unos de allá y así vamos a estar cambiando. ¿Sí? Por ejemplo, el ejad, la palabra ejad, la palabra unidad es un término hermoso, bonito, mis amados. ¿Sí? Y hay muchos que tienen el deseo de decir, bueno, pues vamos a unirnos, vamos a compartir con otras keilots. Pero ¿sabe cuál es el problema a veces de las visitas, de las invitaciones? Es que primero cuando usted llega, no llega a integrarse al lugar donde lo invitan. No, llega más bien a criticar, ¿no? A cuestionar, a ver todo mal. Entonces ahí empezamos un problema. ¿Por qué? Porque empezamos a encontrar las fallas, pero no más bien el ir a buscar un ejad, una unidad, y mejor calladitos. No, si no estoy de acuerdo en lo que vi, no hay problema, al cabo yo nada más soy visita, ¿no? Nosotros regresamos a nuestra Keilah y todo sigue igual. Pero si usted ve algo que no está bien, bueno, me lo callo.
y así nos vamos, ¿no? Tranquilos, sin problemas. Entonces, imagínense, ¿cómo podría haber sido esta falla tan grande, no? Vamos a ver un comentario de lo que nos habla la Mishnah, ¿sí? La Mishnah en el Pirkei Avot, ¿qué es el Pirkei Avot? La enseñanza de nuestros padres nos enseña que una disputa sostenida, en este caso vamos a ver, por los Leshen Shamaín, por los que están a favor de los motivos altruistas y desinteresados, esa unidad, dice, perdurará por los siglos de los siglos. ¿Por qué? Porque haya a lo mejor una disputa, dice, los motivos es para bien, para beneficio altruista, y dice, además ellos no pretenden ningún bien. Podrán entrar en una disputa para poder ver la forma de hacer las cosas bien. Pero, dice, no buscando un bien para la persona, ni mucho menos un puesto, porque todo es por bien desinteresado, ¿verdad? Entonces, vemos aquí esto, que si va a haber un momento de una disputa, dice que sea todo pero a favor, porque esta durará por siempre y para siempre. Mientras que si esta disputa se realiza con el otro grupo, los que son Shelot, Leshen, Shamaín, los que van solamente por motivaciones subjetivas, no hay mérito, ni mucho menos hay futuro. Hay personas que dicen, bueno, yo voy a hacer esto, pero ojalá y me vean, para que el día de mañana digan, ay, mira ese hermano, no, esto y tanto. ¿Por qué? Porque el beneficio, él busca un bienestar personal, que se les ha inflado su ego, su vanidad. Pero desafortunadamente se nos enseña aquí que esta situación no tiene mérito, ni tiene futuro. La Mishnah continúa un ejemplo de una discusión altruista, es la que se daba entre Hillel y Shamaín, ¿sí? En tanto, una discusión del segundo tipo es la que hubo entre Corá y sus seguidores. ¿Quién era, por ejemplo, bueno, en algunos momentos Hillel y Shammai dice que son grandes yeshivas de estudio, ¿verdad? Pero en el caso, ellos cuando tenían alguna discusión, tanto Hillel y Shammai, era para encontrar un bien para todos. Pero en el cambio, Corá y sus seguidores dice que tenían una discusión muy a menudo, dice, y esta pues no les llevaba para nada en bien. Sobre esta Mishnah quisiéramos preguntar, primero como inciso A, vamos a verlo por inciso A. ¿Cómo puede suponer la Mishnah que existe un tipo de disputa que es positiva y constructiva? La pregunta B, el inciso B, ya que es difícil encontrar una persona que perciba su posición dentro de una discusión como la de un Shelo Leshen Shamaín, ¿cómo podemos evaluar entonces si la disputa es motivada por causas altruistas o si es resultado de intereses? ¿Cómo cree usted que se daría cuenta, mis amados Aguinea Cayot? Medítelo y ahorita en la mesa de diálogo lo vamos a platicar. Amén. Más que nada, esta parasha la vemos, ¿por qué? Porque es muy amplia, nos vamos a tardar un poquito. Vamos a ver entonces, dice, ¿cómo podemos darnos cuenta? Si dentro de esa disputa hay, dice, motivos que son engañosos, ¿sí? Hay autoengaño entre la misma persona. Dice, ¿cómo puede tratárseles a estas personas como nobles o que haya un buen objetivo? Si dice, si entre ellos hay una disputa para mal, no para bien. Es un error común de la gente pensar que las discusiones y discrepancias son algo negativo y dañino. En algunos casos no, porque es para bien. Pero hay otros casos en los que sí puede ser para mal. Nada está más lejos de ser cierto. La Torá
considera de la misma forma de lo que lo hace la ciencia moderna, que la realidad, tanto física como espiritual, es muy compleja. Nuestros sabios nos dicen que como un prisma finalmente tallado, lo que es el Shivin Panin Torah, hablando de la Torah que tiene 70 facetas, y cada individuo de conformidad con sus características internas percibe otra de estas facetas, ¿sí? Si nos están diciendo que la Torah tiene 70 facetas, cada individuo de los que en algún momento forman la Keilah puede tener la bendición de encontrar alguna de esas facetas. La Torah oral relata que no obstante Hillel y Shammai diferían sobre muchas cuestiones, representando polos opuestos tan ideológicos como filosóficos y legales, muchos de ellos conocidos como alágicos. Recordemos que cuando hablamos de alajá, estamos hablando de una ley. Nunca sucedió que algún miembro de alguna de las dos familias o casas de estudio se negara a casarse o a auxiliar a alguien de la casa contraria, más aún cuando los alumnos de la yeshiva de Hillel eran consultados sobre cierta ley alágica. Si esta era debatida entre ambas casas, estos exponían primero la opinión de Shammai y después daban su propia opinión. ¿Sí? Es un poquito complejo, pero lo vamos a ir descifrando. Contrastemos esto con la conducta de Corá. Cuando Moshe lo manda a llamar para aclarar la situación Corá lo desafía la autoridad de Moshe. Se niega a ir y a dialogar en forma civilizada. ¿Qué buscaba Moshe? Llamarlo y buscar la forma de solucionar ese problema, ¿sí? Pero él se negaba. La Torah ahora nos enseña que la manera de determinar si una disputa es Leshen Shamayin o no depende de cómo ésta se manifiesta a nivel personal. Si los discordantes actúan entre sí de forma amistosa, la disputa es doble y altruista. De lo contrario, la animadversión entre los oponentes indica que los intereses personales, ¿cuáles son? Honor, poder y riquezas. Como les dije, muchos van buscando eso. Honor, poder y riqueza. Y hay que les llega a funcionar. ¿Sí? Pero recordemos que cuando llegue el momento de entregar cuentas, incluso van a entregar 70 veces 7. Interesante, ¿verdad? Una discusión trasciende el tiempo y espacio cuando representa las válidas visiones de dos diferentes perspectivas. Y esto es positivo y deseable, ya que la verdadera unión se logra cuando todas y cada una de las visiones particulares y parciales se unen, completando el gigantesco y maravilloso rompecabezas. Pero cuando la discusión es únicamente un foro para ventilar los mezquinos intereses personales, entonces solo la destrucción puede ser el resultado. Desgraciadamente, a lo largo de nuestra historia, y trágicamente también, es cierto, o esto es cierto, en el ámbito religioso. Dentro del ámbito religioso, mis amados, existe mucha situación de problema. Porque muchos también no están aquí por amor, sino están viendo por su propio interés. La profanación del nombre, mis amados. Por eso hay que tener cuidado. Si decimos que vamos a entrar dentro de la casa del Padre, hay que tener cuidado. Que si nuestra labor es para bienes y es altruista, amén. Pero no hay ningún bien, buscar un bien, que todo sea de forma desinteresada. Pero si usted va a entrar a servir al Eterno buscando un bien económico, de posición, vanidad, etcétera, etcétera, dice entonces que lo más seguro que va a pasar es que usted caiga en el error de hacer Hilul Hashem, ¿verdad? Profanar el nombre del Padre. Caer en la profanación del nombre de Adonai. Dice entonces, y la destrucción resultantes hacen evidente lo que nunca fueron. Hay ocasiones que hay ministerios que el Padre no los levantó. Ministerios que la gente los levanta solitos, pero no tienen ningún conocimiento cómo poder llevar a cabo, nada más vamos a empezar por lo sencillo,
cómo llevar una queila. Imagínese, usted tiene poquito que llegó a las raíces hebreas, tiene unos meses, y dice, yo tengo el llamado para ser autoridad. Y se va y empieza a abrir sus grupos y todo eso. Y jamás ha sido ni preparado, ni nombrado, ni ungido, ni nada. ¿A dónde creen que va ese barco? Exacto. Va a pique, ¿verdad? Porque la situación no es la que debe de ser. ¿Sí? Entonces, ¿qué tenemos que ver? Que si queremos hacer un servicio, lo tenemos que hacer de calidad. Ayuno, oración, estudio. Dice, para que en ningún momento no vaya a cometer el error de hacer Hilul Hashem, profanar el nombre de nuestro Padre amado. Dicen por ahí que el infierno está lleno de buenas, ¿sí? De buenas obras, buenos deseos, etcétera, etcétera. Porque a veces se confunde la bondad, ¿sí? Pensando que se está haciendo lo bueno, se termina haciendo lo malo. Porque por ser bondadoso, y si no voy a cometer el error, ¿sí? De hacer una situación mala dentro de la casa del Padre, pensando que es lo correcto, y usted tenga problema y se caiga en una situación muy complicada. ¿Cómo ven? ¿Hasta ahí nos está quedando claro esta parashá? Acá sí vamos a entrar a la recta final, no se desespere, porque ya nos tocó nada. Vamos a ir rápidamente a la segunda apreciación. ¿Sí? Ya tenemos la primera. Sí, vamos a verlo. Voy a resumirlo. Son 5, pero voy a dar nada más 3. Lo voy a resumir. Amén. En el estudio que estuve realizando y mis apuntes, yo saqué 5. Pero voy a resumirlo rápidamente en 3. Vamos a ver entonces que la segunda apreciación dice, así sabrán que Hashem me envió. ¿Sí? Ese es el título de la segunda apreciación. Así sabrán que Hashem me envió. ¿Dónde encontramos eso, Roe? En el libro de los Números 16:28. Vimos entonces que la otra teníamos que tratar los temas de igualdad y unidad, ¿verdad? Aquí vamos a hablar sobre los derechos que nosotros tenemos. Sí, son derechos que se conocen como derechos soberanos. Interesante. A través de una acusación de favoritismo, conocida también como nepotismo, contra Moshe, Coraj logró plantar la duda en la mente del pueblo, que era lo que les comentaba hace ratito, o por lo menos en muchos de los miembros del pueblo, respecto al origen divino del nombramiento de Moshe como rey del pueblo y el de su hermano Aarón como sumo Cohen, sumo sacerdote, Cohen Gadol. Por muestra de escepticismo y convencer a la gente de su legitimidad, llamó a la tierra a abrirse y tragarse a ¿quiénes? A los rebeldes. Y se fueron vivos. ¿Sí? Sin embargo, fue mucho lo que aquí arriesgó Moshe. Si este milagro no le llegaba a suceder, su autenticidad, dice, y a lo mejor momento de su autoridad iban a quedar en duda. E incluso la entera veracidad de la Torah. ¿Por qué decimos eso? Que incluso si no había una disciplina para todo aquel que estaba haciendo, caminando en rebeldía, y la primera cabeza Coraj, dice entonces, si no había una disciplina de parte de los shamaín hacia ese tipo de personas, la autoridad de la Torah, dice, podría ser incluso cuestionada. Y eso como les dije, es delicado, muy delicado. Se ponía en entredicho, por lo cual nuestros sabios cuestionan las acciones aparentemente imprudentes de Moshe. ¿Qué hubiera pasado si Coraj y sus seguidores se hubieran arrepentido de su conspiración y por tanto ya no hubieran merecido esta muerte decretada por el cielo? ¿Acaso Moshe, a los ojos de Coraj y sus partidarios, no hubiera resultado ser, a lo mejor, le llaman algunos estudiadores, a lo mejor que hubiera dado una presencia falsa? ¿Sí? ¿Por qué? Porque eso es lo que quería Coraj, que a la gente viera a Moshe como que no tenía autoridad. Recordemos que tenemos un título libre en el YouTube que se llama La Mansedumbre. Ahí vemos que Moshe era manso,
Pero manso no quería decir que fuera débil, ¿sí? Entonces por eso, ¿qué quería Corá? Hacerlo ver como eso, como un falso, e incluso en algún momento dado como hasta un impostor. Otra pregunta es que nos asalta, la que encontramos en el Midrash, esta nota que al abrirse la tierra, incluso los bebés sembrados fueron arrastrados. Ahora nosotros sabemos que la muerte decretada por el cielo, lo que es el mitá Billedeis Shamayin, solamente afecta a mayores de ¿qué? De 20 años. ¿Se acuerdan que lo vimos en la parashá también la pasada? ¿Sí? Lo que era también que hablaba acerca del voto Nazir. Bueno, entonces, ¿por qué entonces fueron castigados los menores? Para resolver estas dos cuestiones, deseamos explicar que dentro de la escritura jurídica judía existen dos sistemas legales. El primero es implementado por el Sanedrín, la Suprema Corte formada por 71 sabios, y todas las cortes bajas de 23, de 11, de 9, de 7 y 3 jueces. El segundo es el que encabeza el gobernante soberano del pueblo de Israel, y donde él actúa como juez del mismo. La naturaleza y funcionamiento de estos distintos sistemas son completamente diferentes. Por un lado, la función del Sanedrín y de todas las cortes bajas es la protección de los derechos que la Torá otorga al individuo, enfocándose en los procedimientos legales que cuestionan dichos derechos. A veces nos confundimos. ¿Qué pasa por su mente cuando escucha el término Sanedrín? Para muchos, pues ellos eran malos, ¿no? Para muchos, porque eran demasiado alágicos, y ellos dice que pues, hubo conspiración en contra de Mashiach. Pero vemos otra cosa, más bien el Sanedrín era un grupo de sabios, que su deber era estudiar día y noche Torah. El grupo encabezado que buscaba llevar a la muerte en el madero nuestro Mashiach era el otro grupo llamado los fariseos, ¿verdad? Que son una cuestión completamente diferente. Vamos a ver aquí la función del Sanedrín y de todas las cortes que estaban más abajito. Es la protección de los derechos que decíamos que la Torá otorga al individuo, enfocándose en los procedimientos legales que custodian dichos derechos. Por eso decíamos, tenemos derechos soberanos, mis amados. Sin embargo, la función de la segunda clase de corte, la del rey, es la de salvaguardar la continuidad del Estado y asegurar el bienestar de la sociedad, por lo que debe hacer todo aquello que en sus ojos sea necesario para que esta suprema responsabilidad sea cumplida. Nosotros tenemos autoridades legales, y esas autoridades a su vez, ¿qué dice? Pues son las que permitió el Eterno que estén en esos poderes para que también haya bienestar para nosotros. No nada más bienestar para ellos, sino para nosotros también, ¿verdad? Entonces aquí, mis amados, aquí hasta ahí vamos viendo esta parte. Vamos a trasladarnos a entender por qué se le llama esto como la rebelión de Corá, ya que esta fue un acto de sucesión del Estado soberano que Moshe encabezaba. Él buscaba crear un nuevo organismo, unas nuevas leyes, que esas leyes pudieran intercambiarse, pero todo era para un beneficio. En el momento que Corá declaró no estar sujeto a la autoridad de Moshe, perdió sus derechos, sí, que decíamos soberanos e individuales, y el de ser juzgado dentro del sistema judicial halágico, ya que únicamente aquellos que se consideraban miembros del Estado pueden caer bajo la jurisdicción de la corte. De esta forma, Moshe manejó la insurrección de Corá en su capacidad de rey, y ya que se ponían en peligro algunos de los importantes puntos que sustentaban el Estado. Moshe consideró este acto sedicioso como un acto de guerra y tuvo que declarar guerra ¿contra quién? Contra Corá y contra sus secuaces. ¿Sí? Él lo vio de esta manera. De tal suerte, la muerte de la gente revoltosa, de la muchedumbre,
no fue castigo de la corte celestial, sino una orden ejecutiva del rey, en la cual, tratando de proteger la integridad de su nación, invocaba sus derechos como soberano. Si Corá y sus secuaces se hubieran arrepentido, de nada les hubiera ya ayudado, pues se volvió absolutamente necesario que la tierra se los tragara para erradicar cualquier duda que pudiera haber sobre Moshe. Por ello mismo los bebés también fueron sujetos a este idéntico decreto, y a pesar de que bajo circunstancias normales no habrían merecido estar mezclados con esta especie